A ver qué está pasando aquí. ¿No es cierto? Maximizar. Ok, ahí estamos entonces. Vamos a ver entonces la inmunología del trasplante renal. Miren ustedes, ayer cuando veíamos las moléculas HLA, platicábamos que se descubrieron gracias a que se empezaron a hacer algunos experimentos sobre el trasplante. Y lo que sucede es que el trasplante es una idea del ser humano que ya es muy, que ya lleva mucho tiempo. O sea, en realidad ese pensamiento de la posibilidad de hacer trasplantes es muy antiguo. Hay evidencias que muestran que se pensaba en la posibilidad de hacer trasplantes, sobre todo cuando se presentaban las guerras, ¿no? En donde se dice que se empezó a pensar que por qué un individuo que había muerto, pero cuyos brazos, piernas, etcétera, estaban íntegros, pues cuál podría ser el problema de tomar uno de esos brazos y ponérselo a un individuo que había perdido un brazo, pero que estaba vivo. Bueno, se sabe que se empezaron a hacer ese tipo de prácticas, pero obviamente, pues los órganos o el tejido, mejor dicho, en este caso los brazos que se ponían y se trataban de unir, pues obviamente eran rechazados. Básicamente por un problema más que nada de tipo relacionado con una cuestión quirúrgica, ¿no? No se sabía cómo unir vasos, cómo unir nervios, etcétera, ¿no? Y tenemos también evidencia de que se pensaba en el trasplante, por ejemplo, en, en, estos, en estas historias que nos cuenta la mitología griega, ¿no? En donde se dice que este personaje Ícaro estaba encerrado por los dioses en una torre muy alta y el padre se pone unas alas y va a rescatar a su hijo y le pone las alas y le advierte que no vuele demasiado alto porque las alas pues estaban hechas de parafina, ¿no? Entonces el hijo, desobedeciendo al padre, se acerca demasiado al sol, las alas se calientan, se destruyen y el hijo cae y muere. Pero esto nos da lugar entonces a pensar que esos seres mitológicos que en donde había un intercambio entre algunas partes de animales y del hombre, son de alguna manera consideradas o se pueden haber considerado como una especie de trasplante, ¿no? Lo que se llamaban las quimeras, que la quimera es una figura que también existe en nuestros ancestros en México, ¿no? Es decir, la serpiente emplumada, por ejemplo, esa idea, pues nos da lugar a pensar que de alguna manera eso representaba como si fuera un trasplante, ¿no? Pero ya en términos científicos, realmente quien comenzó estas prácticas del trasplante, pues se le reconoce a Peter Medawar, un inmunólogo que se le considera el padre precisamente de los trasplantes, en donde haciendo estos experimentos que ya veíamos el día de ayer, siempre se trabajaba siempre pues con las cepas que compartían antígenos para hacer trasplantes ingénicos y bueno, ya era muy común el conocer que estos trasplantes eran aceptados, mientras que los trasplantes halogénicos, si era entre individuos genéticamente distintos, pues eran trasplantes que se rechazaban, ¿no? Y les comentaba inclusive que se describen, por ejemplo, tejidos semialogénicos, como es el caso del feto, que es semialogénico con respecto a la madre. ¿Por qué? Pues porque el feto está aportando una fracción del HLA del padre y una fracción del HLA de la madre. Entonces, el feto podía, de hecho, desde la perspectiva de la inmunología, el feto o la inmunología del embarazo en esa temática, el feto se consideró inicialmente como un trasplante, o un trasplante que era de tipo semialogénico, ¿no? Precisamente porque pues, estaba compartiendo la mitad de la información del padre y de la madre tenía entonces que reconocer como extraña la parte de la genética paterna. Bien, entonces para hablar ya de los trasplantes,
Los trasplantes se han clasificado según la especie del donador y según la especie del receptor, y se clasifican así, ¿no? Los trasplantes que se denominan heterólogos o genogénicos son entre especies diferentes. Y no sé si ahora, últimamente, o lo han leído, pero hay unos cerditos que se preparan, que son cerditos transgénicos, en donde los cerditos portan genes humanos, eh, para ver la posibilidad de que en algún momento pudieran donar ciertos órganos a los humanos y que estos pues no fueran rechazados. Entonces, ahora el manejo de la genética con las tecnologías que tenemos da muchas posibilidades de pensar que si bien no hay muchos donadores para órganos, se podría pensar en hacer animalitos transgénicos que pudieran portar genes humanos, como en este caso del HLA, y que pudieran precisamente servir para hacer estos trasplantes, ¿no? Ese tipo de trasplantes se les llama trasplantes genogénicos o heterólogos. Luego tenemos los trasplantes homólogos o halogénicos. Son entre la misma especie, pero como decíamos desde un principio, son entre individuos que son genéticamente diferentes. El típico trasplante en este sentido sería el que se hace, por ejemplo, el trasplante de riñón, pero a partir de un donador que se llama cadavérico. Es decir, no es realmente una persona muerta en el sentido biológico total del organismo, sino proviene el órgano a trasplantar, va a provenir de una persona que tiene muerte cerebral. Y obviamente es una persona que generalmente pues es una persona que no es familiar del receptor. Entonces el donador es de la misma especie, pero pues no es familiar, entonces son genéticamente diferentes. Este es un trasplante halogénico. Luego tenemos el trasplante isólogo o singénico, pertenece a la misma especie, pero son genéticamente iguales en el HLA. Este es el caso de los gemelos idénticos, en el caso de que compartan todo el material genético, pero también se puede considerar a un hermano que, aunque no sea gemelo idéntico, comparte exactamente el mismo genotipo de HLA. Y luego tenemos el trasplante autólogo o el autotrasplante. Obviamente no se utiliza en el caso del trasplante renal, es un trasplante que se utiliza más bien en los casos de trasplante de médula ósea, y es un trasplante que se hace con tejido del mismo individuo. Es muy común, por ejemplo, en trasplantes de médula ósea en enfermedades de tipo inmunodeficiencia o en algún tipo de anemias malignas, en donde a los pacientes, cuando están en recesión, es común que se les tome muestras, por ejemplo, de médula ósea o muestras de sangre para tener a las células madre, y estas células se guardan, se congelan, y cuando es óptimo la situación, se le trasplantan al propio individuo. Este trasplante, por ejemplo, también es muy común entre las personas que sufren quemaduras, por ejemplo, ¿no? Se toma de algún sitio que no es muy expuesto, se toma piel de algún sitio que no es muy expuesto y se coloca en la piel en los sitios expuestos. Este es el autotrasplante. Y esta es la clasificación para cuando se habla de dónde proviene el donador y quién es el receptor. Bien. Ahora, qué diferencias eh, nos pueden generar algún tipo de rechazo? La más fuerte y una de las principales es indudablemente el grupo sanguíneo ABO. Esa es una condición que tenemos que cuidar siempre. No podemos hacer ningún trasplante, desde luego ninguna transfusión, pero además ningún trasplante si no hay una coincidencia en el grupo ABO. Tenemos que buscar que haya entonces una similitud antigénica en este grupo,
grupo, igual que en el grupo RH. Ahora, el RH todavía, todavía podíamos pensar que hay cierta flexibilidad en pensar que una persona que es RH negativa, no podría recibir un grupo sanguíneo que sea RH positivo, porque entonces reconocería al antígeno que está presente en los eritrocitos y que da el RH como algo extraño. Pero sí a la inversa, es decir, una persona que es RH positiva, si se le ponen glóbulos rojos que son RH negativos, pues no tendría nada que reconocer porque el RH negativo no tiene antígeno, ¿no? Y el otro sistema que gobierna también el que se rechace o no, pues es lo que estamos viendo, el sistema HLA. Hoy por hoy, hacer una tipificación de HLA para ver la posible compatibilidad y realizar un trasplante de riñón, es mucho mejor que, que no considerarla, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es precisamente, como el nombre lo indica en el sistema, es el sistema principal de histocompatibilidad. Y se le llama así porque también hay sistemas menores de histocompatibilidad que pueden llegar a generar rechazos a largo plazo, es decir, rechazos crónicos, y que no se consideran en las tipificaciones porque los rechazos crónicos generalmente se manejan con inmunosupresores. Pero las coincidencias en el HLA, o sea, en el complejo principal de histocompatibilidad, son fundamentales para poder realizar el trasplante. Y de los antígenos que conocemos del HLA, que son más importantes y que gobiernan el trasplante, es el HLA clase 2. Podemos tener diferencias en clase 1, pero donde se busca la compatibilidad mayor posible va a ser siempre en la región clase 2. Ahí tenemos una fotografía otra vez de un linfocito con los glóbulos rojos. Ok, ¿cómo clasificamos el rechazo? Bien, el rechazo se clasifica según el tiempo en el que se presenta. En hiperagudo, cuando es un rechazo que el cirujano está conectando los vasos y apenas acaba de conectar los vasos cuando en minutos se empieza a ver cómo empieza a cambiar de coloración el riñón porque ya entró en una reacción de rechazo, ¿no? Estamos hablando de un rechazo que se da pues prácticamente de manera inmediata, aquí lo describimos en minutos, un rechazo de tipo acelerado que se da alrededor de 2 a 5 días, el rechazo agudo más o menos en un mes, y el rechazo crónico que puede tardar meses o inclusive puede tardar hasta años. Ahora, ¿a qué se debe todo esto, no? Bueno, creo yo que pensar que un trasplante de riñón en donde apenas se están haciendo estas conexiones de vasos, etcétera, y ya inmediatamente en cuanto se establece la circulación, el órgano empieza a ser rechazado, la única posibilidad que me queda de pensar es que el individuo, el receptor, ya tenía anticuerpos contra los antígenos del donador. O sea, no hay otra explicación. Ese rechazo no se puede manejar con nada, ese rechazo no es reversible y en ese momento pues hay que quitar ese riñón y pues ya no sirve, ¿no? La pregunta es, ¿por qué un individuo puede tener anticuerpos? ¿Por qué un receptor puede tener anticuerpos preexistentes contra antígenos del donador? ¿Alguien me quiere decir? ¿A alguien se le ocurre por qué pudiera ser esto? Tal vez porque le pudo donar sangre antes. Exactamente. Es muy posible que el donador haya recibido algunas transfusiones sanguíneas en donde posiblemente alguna de las transfusiones
venían antígenos que se comparten con el donador. Miren ustedes, en nefrología, el tratamiento para los pacientes que están preparándose para entrar en un protocolo de trasplante renal, dicen los clínicos que han observado que cuando se les realizan transfusiones previas, por algún mecanismo les va mucho mejor en el trasplante que cuando no, pero indudablemente que uno de los peligros es que el receptor vaya a generar anticuerpos y que esos anticuerpos estén por ahí presentes. Sin embargo, en el laboratorio hay una prueba que me parece muy interesante y además muy bonita, ¿no? Porque nosotros podemos, digamos, anticiparnos a la posibilidad de que el receptor haya desarrollado anticuerpos contra el donador. Y lo que hacemos en el laboratorio es tomamos células, linfocitos del donador y los vamos a mezclar con linfocitos del receptor. Entonces, si ustedes ponen dos linfocitos que son, que se reconocen como extraños en su HLA, este linfocito va a responder contra este y comienza a proliferar. Y este linfocito reconoce lo extraño de este y comienza también a proliferar. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ese tubito de cultivo donde los mezclamos a los dos, se reconocieron y se multiplican? Lo que vemos es que, por ponerles un ejemplo muy, muy simplón, ¿no? De las dos células que pusimos, después de determinado tiempo, pues ahora hay muchísimas células. Pero entonces ustedes se preguntarían, a ver, entonces, si yo veo muchas células, quiere decir que hubo un reconocimiento de antígenos HLA extraños. Pero ¿quién respondió contra quién? ¿Este contra este o este contra este? Yo no podría, viendo muchas células, no podría saber quién de los dos responde. Entonces, fíjense qué interesante, porque lo que se hace es que lo que queremos ver es si los linfocitos del donador van a estimular a los linfocitos del receptor. Y entonces lo que hacemos es, lo que queremos ver es si este linfocito del receptor tiene la posibilidad de reconocer y expandir la clona. Entonces, le damos un veneno metabólico al linfocito del donador y le damos este veneno para que esté vivo, pero que no se pueda mover, ¿no? Es como si le diéramos, pues no sé, algún, no sé, alguna sustancia en donde no le permite moverse, pero está vivo. Entonces, a la hora que los mezclamos ya en el tubo o en el método, en el lugar donde estamos haciendo el ensayo, entonces el linfocito reconoce como extraño y todas las células que observamos que aparecieron después de un tiempo, pues no son de otro más que de este. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros observamos que hay multiplicación de los linfocitos, entonces quiere decir que el linfocito reconoció como extraño entonces al donador. Y eso nos quiere decir que aunque en la prueba de tipificación me hayan dicho que son compatibles, eso ya me deja ver que el receptor puede desarrollar una respuesta contra el otro. Ok, eso es cuando mezclo los linfocitos, ¿no? Pero ¿qué sucedería si ustedes ponen las células del donador con el suero del receptor? Pues lo mismo, ¿no? ¿Alguien me quiere decir cómo montaría una prueba que nos permitiera ver si el receptor tiene anticuerpos preexistentes contra el donador? ¿Cómo le harían en un tubito de ensayo? ¿Qué mezclan? ¿Podríamos poner linfocitos y suero de uno? ¿Los linfocitos de quién? ¿De quién pondrían los linfocitos? ¿Del donador o del receptor? ¿Del receptor?
Lo que estamos buscando es si hay anticuerpos preexistentes en el receptor contra antígenos del donador, ¿no? Porque dijimos que, miren, si ustedes le ponen el riñón, ese riñón a un individuo que ya tiene anticuerpos, en cuanto se da la circulación, empieza a pasar la sangre por el órgano y los anticuerpos que vienen en la sangre empiezan a tener una reacción de rechazo, de reconocimiento, pero de rechazo al tejido. Entonces, esto quiere decir que el receptor tenía anticuerpos que van dirigidos contra el donador. Ya discutimos las causas que puede suceder. La mayor parte de las veces es porque se desarrollaron anticuerpos por alguna transfusión previa. Pero vamos a suponer que ustedes quieren probar si esto no va a suceder. Entonces, ¿qué harían? Pondremos el suero del receptor y las células del donador. Exactamente, exactamente. Ponemos el suero del receptor, vamos a ver si tiene anticuerpos, y vamos a poner células del donador para ver si este tiene anticuerpos, tiene que reconocer las células del donador. Ok, ¿y qué otro elemento más pondrías para evidenciar la presencia de los anticuerpos? Me pones ahí Motorola, pero ¿cómo te llamas, mija? Soy Saúl. Ok, Saúl. Entonces, ¿qué otra cosa le agregarías ahí a ese tubito de ensayo? Ya pusiste el suero, le pusiste células o linfocitos o células del donador. ¿Y qué otra cosa le pones para evidenciar que están los anticuerpos? Una especie como de marcador. ¿Qué le pondrían? ¿No sería bueno ponerle, por ejemplo, complemento? Si nosotros le ponemos complemento o de hecho el propio suero del receptor va a tener complemento. Así es que cuando los anticuerpos del receptor, si es que existen, se pegan a las células del donador, se activa el complemento y activado el complemento va a matar a las células. Y nosotros con algún colorante vital podemos ver que si el colorante entra a la célula es que la célula está muerta y eso nos indica entonces que el receptor tiene anticuerpos preformados contra el donador. No podemos hacer el trasplante. ¿Entendieron la prueba? Sí. Perfecto, ok. El rechazo acelerado, el que sucede en varios días. El que sucede en varios días no se da porque haya anticuerpos circulando. Se da fundamentalmente porque se están ya creando linfocitos T citotóxicos contra los antígenos HLA del donador. Este tipo de trasplante, aunque el rechazo es muy pronto y al ser muy pronto se puede considerar que es un rechazo más o menos fuerte, no es tanto como el hiperagudo, e inmediatamente tratan de salvar el órgano con inmunosupresores y puede llegar a ser reversible. Entonces, pero con el manejo de los inmunosupresores. Luego tenemos el rechazo agudo, en donde a lo largo del tiempo de haber hecho el trasplante, el individuo va reconociendo posiblemente algunos antígenos, algunos antígenos que no son tan evidentes, que no se hicieron evidentes en las pruebas de compatibilidad, pero que generan respuestas inmunitarias. Y entonces ese tipo de trasplante hacia los 30 días, vemos que se formaron linfocitos T citotóxicos, pero que también el receptor formó anticuerpos y estos anticuerpos generalmente los despiertan diferencias en el HLA. Por eso el día de ayer que yo les decía que hacer una tipificación HLA por biología molecular sería lo ideal, porque la biología molecular nos detecta secuencias de nucleótidos que es una tipificación muy fina.
Entonces, si nosotros encontramos compatibilidad con esa metodología, pues casi podemos asegurar que sí son compatibles. Y muchas de estas diferencias se generaban cuando se hacía la tipificación a nivel serológico. Luego tenemos el rechazo crónico. Ese se da desde meses hasta años, pueden pasar muchos años y apenas el paciente, el trasplantado, comienza a hacer linfocitos T y comienza a hacer anticuerpos, pero contra sistemas menores de histocompatibilidad. Otros antígenos que están presentes en las células del donador, pero que corresponden a antígenos que no despiertan fuertemente una respuesta de rechazo, como son las diferencias en el HLA. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo?